Creo yo, a ver, de leer, ver la realidad, se agudizó mucho después de la pandemia. Sí. Empezamos a ver efectos post-pandemia, ¿no? Sí, y está bien lo que decís, porque de leer y de ver la realidad. La ciencia ya viene planteando el crecimiento de la prevalencia de los trastornos de salud mental, es decir, la manera en que va abarcando cada vez más población, y ver la realidad. Uno en la cotidianidad registra en lo personal o en un ser querido o en el ámbito donde se desenvuelve que la cosa se está complicando y con diversas manifestaciones, con diversas formas de presentación. Perdón, ¿cuáles son los más frecuentes? Ahí les iba a decir, 2017, es decir, antes de la pandemia, con lo que supone la pandemia en términos de agravamiento y de profundización. La primera encuesta de población general para la Argentina, es decir, se decide desde el Ministerio de Salud de la Nación, en apoyo de la UBA y de Harvard, que participó, una encuesta que mida los trastornos de salud mental en la población general. Daba que 1 de cada 3 argentinos tenía algún tipo de trastorno. ¿Qué trastorno? En el espectro amplio que supone el padecimiento subjetivo. Depresión, sí, que es el principal, trastorno de ansiedad en sus diversas manifestaciones, que incluye ataques de pánico, ¿sí? Adicciones, trastornos alimentarios, patologías más profundas y más graves estructuralmente, como la psicosis, la esquizofrenia, que también están creciendo en su incidencia. Es decir, que 15 millones de argentinos, según la encuesta, que era una encuesta oficial hecha por organismos de validez científica, registraba algún tipo de trastorno. Viene la pandemia, pone sobre la mesa, en realidad, una situación en muchos ámbitos de la vida, expone, es como... Hay un famoso cuento de Poe de la carta robada, sí. Todos buscaban la carta en el castillo y en realidad la carta estaba arriba de la mesa. Se desoculta algo que era obvio. Bueno, en realidad son parámetros de vida que viene imponiendo la globalización hace 3 o 4 décadas a contramano de nuestra forma de vida propia de nuestra cultura, que están relacionadas con fundamentalmente la diseminación de 2 vectores sobre los que se anclan los problemas: sedentarismo y aislamiento, sedentarismo y soledad. Y la globalización le agrega a la crisis de Occidente además el factor de la aceleración, donde entra la tecnología, ¿sí? Digamos, la contracara o la expresión en el plano sanitario, sedentarismo y aislamiento, de la mentalidad moderna liberal, del individualismo y el materialismo. La expresión en el campo sanitario de un sujeto político. ¿Por qué esto del sedentarismo y la soledad parece abstracto? No lo es. Países súper desarrollados del primer mundo que piensan mucho en términos pragmáticos, es decir, no lo hacen por romanticismo ni por valores axiológicos, por filosofía. Inglaterra, Japón, han creado ministerios, estructuras supraestatales. Porque le afectaba la mano de obra. La productividad, la ausencia o la ruptura de lazos sociales empieza a incidir en la baja de la natalidad. Los japoneses se dieron cuenta, por ejemplo, que no hay productividad posible en naciones desarrolladas si no, la tasa de recambio, si nuevos niños no nacen para sumarse al proceso de consumo y de producción. Theresa May, primera ministra de Inglaterra, conservadora, sí, pragmática, economicista, creó un ministerio de la soledad. Una superestructura en 2017 que reunía, como si fuera en la Argentina, ANSES, deporte, salud, desarrollo social. Es decir, hay una problemática de la cultura globalizadora que se nos impone en la Argentina, que en la medida en que se expande, crecen este tipo de problemáticas, y en la medida en que nosotros, ahora vamos al nosotros. Claro, ¿de qué manera se aborda acá? Porque las herramientas están en las instituciones de la propia cultura. Sí. Si uno ve la obesidad infantil, la violencia infantil, el crecimiento del autismo, y ve cómo cruza el correlato, por ejemplo, de la salida de los chicos de los clubes de barrio. Esto es estadístico. La crisis de la deportivización, entre comillas, para usar un neologismo, es uno de los pilares sobre los que crece el problema de la patología y la salud mental infantil, y después adulta. Es la gran... Chicos con menos deportes, mayor posibilidad de tener patologías. Absolutamente, absolutamente, con todo lo que significa la integralidad de lo que ocurre en una institución comunitaria.
¿Y por qué decimos deporte? En realidad no es porque uno venga del mundo del deporte y sea un romántico enamorado de la institución del club de barrio, sino porque en realidad, desde el punto de vista fáctico, nuestro sistema institucional tiene ese recurso a la mano desde Formosa a Tierra del Fuego y desde la cordillera al Atlántico en todos los barrios de la Argentina. Es decir, ahí hay un potencial edilicio, cultural, desaprovechado. Pero una pregunta sobre esto. Los chicos empezaron a ir menos por una opción, porque prefieren esto, o dejaron de ir porque no tienen guita para pagar la cuota. Mirá, hay una serie de factores, obviamente, pero no me gusta la salida fácil de los psicólogos es complejo. Y acá hay que accionar de manera simple y práctica porque tenemos un problema serio e inminente. La historia del deporte argentino no se hace en estructuras supermillonarias. Anarquistas, socialistas, comunistas, el peronismo a mediados del siglo XX, se hace de estructuras culturales donde iban las familias de trabajadores. Esos clubes no son clubes que estaban pletóricos de recursos. Por lo tanto, lo de la parte económica incide, pero es relativo. En realidad lo que hubo fue un fuerte proceso de ataque a la cultura del trabajo y a la familia como centro, como célula básica de la sociedad. Descompaginada, desorganizada la autoridad en la casa de padre, madre, para que puedan organizar los hábitos de los niños, incluyendo el tránsito de la escuela al club y del club a la casa, ahí se produce la insidia o la perfidia en el proceso cultural. Yo diría que fundamentalmente los clubes no se están muriendo porque algún presidente de pronto les aumentó las tarifas. Eso también fue sanguinario para las instituciones. Pero fundamentalmente es la ausencia de participación en la base de la sociedad. Los clubes se están muriendo de participación familiar y ahí está la clave. Claro. Ahora, ¿faltan más clubes de barrio también? Porque, no sé, no recuerdo haber visto la inauguración de un club nuevo en algún barrio. Sí, la mayoría vienen hace 1000 años. Del siglo XX, ¿no es cierto? Fue el auge. Y lo peor de todo es que los clubes de barrio últimamente están siendo muy golpeados por delincuentes que entran a los clubes y se roban lo poco que tienen. Sí, los clubes están. La paradoja es que hay una crisis sanitaria y una crisis de violencia, los clubes están vacíos, las familias están afuera. El poder tiene que reconocer esa realidad y hacer todos los ajustes necesarios para volver a reunir lo disperso. Hay un problema de división en la base de la comunidad. A ver si te entiendo, Matías. Sí. Tenemos un problemón grande porque es un problemón a nivel mundial. Sí. Y tenemos algo que no vemos, que está ahí y que si lo potenciamos nos puede aportar un montón a solucionar ese problema. Muy concretamente, en el corto plazo y muy masivamente. Fíjate a qué me refiero con los decisores. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación de un gobierno anterior. El ministro de Salud de Macri, que no era ministro porque había devenido a secretario. Sí. Los dos dijeron que el problema fundamental del sistema sanitario argentino era el sedentarismo. No hay ningún plan de ninguno de los dos gobiernos que tenga que ver con masificar la actividad física en la escuela y en los clubes, por ejemplo. Es decir, tienen claro el diagnóstico, pero a la hora de utilizar los recursos existentes con una lógica costo eficiente, repito, no es por moralismo esto, o por retórica nostálgica, es por una cuestión de costo. El Estado se pone un tiro en el pie cada vez que se genera sus propias externalidades negativas, no entendiendo que le sale carísimo cada pibe internado por adicciones, cada pibe preso, cada pibe con obesidad que desarrolla diabetes, etcétera. Los decisores tienen que tener un mínimo de sentido común y de poner por un tiempo, me parece a mí, discusiones ideologizadas importadas y empezar a poner, por lo menos en los 3 primeros lugares, esta problemática que es organizar la comunidad, organizar los hábitos de los chicos y atender a la salud mental. ¿Cuáles son esas soluciones ideologizadas externas? Mirá, por ejemplo, hay una grieta aviesamente sembrada que nos ha distraído en relación a la discusión por la droga. De un lado, una solución falsa que es el extremismo punitivista, esto del prohibicionismo, de que el chico que tiene un problema de consumo hay que meterlo en cana como solución y llevar lo que es sanitario al plano de lo penal. Ahora bien, que no ha dado solución en ningún lado. Ahora bien, del otro lado, una biblioteca progresista naif, digamos, que básicamente difunde esta idea de
vayan fumándose un porrito que después vemos, no pasa nada, es consumo recreativo, y que plantea el consumo de droga, en todo caso, como una instancia de goce individual. De apertura mental. De apertura mental o cultural, que en realidad todas las opiniones individuales y los derechos son respetables, por supuesto, pero no se puede fundar una política sanitaria popular de una nación entera a partir del goce individual. Hay un problema serio de que ha bajado la edad de inicio, ha aumentado la accesibilidad y la droga está produciendo estragos en todos los barrios de la Argentina. Eso es una realidad. Así que, por ejemplo, esa es una grieta sembrada ideológicamente que es importada, una discusión globalista como otras, donde la clase política está viviendo su propia crisis de representación y se sorprende cuando salen determinados referentes que se quedan como mesías de las mayorías, porque en realidad se han alejado de las discusiones reales de la Argentina, los representantes. Claro, y sin políticas públicas, ¿cómo reinsertamos a los chicos en los clubes? ¿Cómo desmotivamos el sedentarismo? No, la política debe ser asentada en la cultura real, en la cultura existente. No se puede inventar desde el Estado. Lo que el Estado debe hacer es descentralizar adecuadamente bienes y servicios e invertir para fortalecer las instituciones de la comunidad y tener una conducción centralizada de ese proceso. Sí. El deporte argentino no es un fenómeno del Estado. El deporte argentino es un fenómeno de las comunidades, clubes culturales, sociales y deportivos fundados civilmente por las comunidades y las familias. Pero el Estado tiene que invertir en ese proceso con una lógica subsidiaria. Poner en lugar el intendente con la pretensión de sacarse una foto inaugurando un playón deportivo que a partir de las 5 de la tarde es de los narcos, tiene que poner ese recurso en el club que está a 2 cuadras, que tiene historia, que tiene una bandera, que tiene un escudo, que tiene entrenadores, que tiene los abuelos tomando un vermú en la cantina del club. Ese proceso cultural es el que el Estado debe reconocer y volver a fomentar. Que si no, ya se lo ganaron los narcos. Si no lo ganaron los narcos. Es que por eso, si no, el Estado lo tiene que recuperar también. Crece sobre esa ausencia. Exactamente. Ese debería ser el proceso. Y la política pública, además, que esto ya más un análisis de la institucionalidad de la forma del Estado, viene gastando de manera diseminada, dispersa. El Estado, por más que aumente el gasto, como se dice, o la inversión, si no vuelve a ser convergente los recursos para que impacten en estas instituciones, va a seguir siendo infructuoso. Hay cantidades de programas que llueven recursos en un barrio, pero de manera dispersa. Eso fragmenta las prestaciones, le quita integralidad y vacía las instituciones. Y el proceso, la consecuencia es la que estamos viviendo. Es que, a ver, te pregunto esto porque vos sos un tipo de la política también. O sea, sí, estamos hablando de política. Estamos hablando de política, ¿no? No de la agenda de la política. No partidaria. Partidaria. Que creo que estaría muy bueno también que sea parte de la discusión partidaria también. ¿Es mucha guita la que se necesita? Digo, porque estamos hablando acá de... ¿Por qué no se hace, digamos? ¿Por qué no se toman cartas en el asunto? No se puede. A ver, bueno, ¿por qué no organizar todas las villas de Rosario de una? No podés. Pero ahora, a ver, lo que plantea él no me parece que no se pueda hacer. Bueno, no sé, por eso le estoy preguntando. Es la direccionalidad de la aplicación de los recursos, Fabricio. Un chico internado por adicciones paga el costo de la luz de un club de un mes para 1000 chicos. Un chico preso, producto de este proceso de desinstitucionalización, desafiliación, un pibe que se cría en la calle, que empieza a tener un problema de consumo de proteínas cuando las necesita. Eso se transforma en un fracaso educativo. Eso se transforma en un problema sanitario, que se transforma en violencia, que termina en lo penal. Ese pibe preso paga el funcionamiento de un club para 500 chicos. El problema es la lógica en la aplicación de los recursos, que está haciendo sin un criterio, digamos. Por eso no es aumentar el gasto, es mejorar la calidad de la imputación. Y verlo es sistémico, verlo en su unidad. Por ejemplo, para llevarlo a otro terreno, que es parte del mismo campo, no hay una crisis de seguridad de la provincia, por un lado, y una política de inversión del IAPOS en salud mental, por otro. Porque la salud mental de los policías está directamente incidiendo
en la eficacia de la política de seguridad. Entonces, es parte de la misma discusión. No hay una crisis de la calidad de la educación en las escuelas de la provincia y una crisis del financiamiento de la salud mental del IAPOS por otro. Porque es la salud mental de las maestras que no están aguantando la situación en el aula. Está bueno, está muy bueno eso. Es la misma crisis. Bueno, cuando uno mira la matriz de gasto de la institucionalidad del Estado, ve que salud mental representa en un organismo como el IAPO un raviolcito chiquitito como fue hace 30 años. Pero el problema de la salud mental a nivel global ha abarcado el conjunto del cuerpo social. Hablas con el empresario, yo hablo mucho con los empresarios, tiene el problema de salud mental en los trabajadores, que es una baja en la productividad. Sí. Y por lo tanto, si baja la productividad, baja la recaudación. Ahí se ve lo sistémico. Hablas con el delegado gremial, está el problema de la salud mental. La directora de la escuela te habla del problema de la salud mental. El entrenador del club te habla del problema de la salud mental. El único que no lo ve, para abordarlo de manera integral y darle la dimensión que tiene la problemática, y por lo tanto la inversión, son los decisores políticos. Están en otra realidad. ¿Y no hay ninguno que vos veas que hable de este tema en particular, que plantee algo así de manera seria? Se está hablando, porque la realidad nos ha tomado por asalto en este sentido. Sí, se está hablando, pero hay acciones espasmódicas, a veces sobreactuadas, declaraciones o presentaciones de proyectos legislativos, pero esto requiere una estrategia y una conducción centralizada a nivel superior, creo. ¿Qué otras, en el sentido que pregunta Ariki, ¿no? ¿Qué instituciones están dándole bola a este tema? Digo, instituciones por fuera de la política, instituciones de la sociedad, de la... te pregunto eso. Sí. Vimos con el gobierno de Milei que el problema de desarrollo social, de este capital humano, como se dice ahora, una explosión, hecha de corrupción, por un lado la falta de alimentos, algo que mencionaste vos, lo importante de que los pibes puedan comer, problemas de la sobresuelo, en fin, toda esa tramoya. La iglesia, la Catedral de Buenos Aires, un gesto, no solucionó el hambre a nadie, pero es un gesto importante, abrió las puertas y al templo no lo construyó, no lo presentó como un espacio de mercaderes, sino como una mesa solidaria donde estaban los pobres de la plaza, fueron a comer ahí en esa oportunidad. ¿Está ahí la iglesia metiendo? Digo, los evangélicos, sí, los evangélicos. Mira, dos testimonios. Paradójicamente, el mejor desarrollo que yo vi en materia de promoción y prevención es en materia de niñez, el municipio de San Miguel, donde el funcionario que sale de Desarrollo Social fue el artífice de esa política y el ejecutor, Pablo de la Torre, en la Municipalidad de San Miguel, en el área de primera infancia. ¿En serio? Llevaron adelante, sí, Pablo de la Torre. Y lo recorrí, y lo vi, in situ. Hay una estructura municipal de centro de desarrollo infantil donde se acompaña desde el momento cero ellos abonan la defensa de la vida de la concepción, el municipio. Opinable, pero bueno, acompañan desde ese momento hasta los 3 años y hay una estructura municipal donde en esos lugares se hace prevención y promoción con las madres y los niños. Eso es un modelo que debería ser generalizable en la Argentina. Y después la concatenación con club y escuela. Pero le quieren echar todo el bardo, toda la culpa. Por eso, digo, yo hablo de lo que vi. Y no de lo que se puede suponer a partir de declaraciones. Segundo, el otro testimonio. Hay una iglesia católica, hay un conductor de ella, que es el Papa Francisco. Sí. Que es una de las mentalidades más lúcidas y brillantes y que debería, además de sacarse fotito y retuitearlo, tomarlo en serio para definir acciones en la Argentina. Y bajo ese paraguas, el padre Pepe Di Paola, el referente principal de los hogares de Cristo, de los curavilleros, tiene plantado en la Argentina más de 250 centros de tratamiento de adicciones, que se llaman Hogares de Cristo, donde ellos plantean un modelo de trabajo comunitario
que es una trinidad, por así decir, de club, colegio, capilla, donde la familia se fortalece en ese microsistema en el barrio. Ese es otro testimonio. Existen modelos. ¿Y funciona? Sí, funciona realmente y está dando cuenta de un muchísimo mayor potencial si el Estado pudiera, como decíamos, reconocer estas realidades. No para hablarle y darle clase de arriba, sino para decirle, che, padre, ¿usted qué necesita para expandir esto en toda la Argentina? Porque si funciona bien, hay que permitir que eso, hay que dejar ser a la comunidad. El problema del Estado ha sido tomado por bandas partidarias que discuten ideología, que le quieren dar clase a la comunidad. Y ese nunca fue el modelo de desarrollo de la Argentina virtuoso. Mati, ¿nos hace el gancho con el Pepe Di Paola? Sí, señor. Sí. Así, ¿todos gringos son? De la Fontana. Somos todos tanos. Pepe Di Paola. Somos criollos. Che, un gustazo tenerte. Gracias, a disposición. Gracias. Gracias. Pausa cortita y ya volvemos. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa.